Armas de la luz. Waffen des Lichts. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz. Waffen des Lichts. Waffen des Lichts. Weapons of light. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la Waffen luz. des Armas Lichts. de la Weapons luz. of light. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Y hoy día tengo a un gran invitado, como siempre ya es de costumbre, alguien al cual honro y admiro mucho. Ni siquiera lo conozco tanto, pero sus predicaciones, y acabo de decírselo, me han bendecido mucho. Así que me siento muy feliz de tener acá a el pastor Jonathan Muñoz desde Santiago, de la Iglesia 1. Bienvenido, Jonathan. Hola, bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu saludo y muchas gracias también por recibirme en esta hora. Muchas gracias. Qué bueno de tenerte acá. ¿Cómo va todo por Santiago? ¿Estás en cuarentena todavía? Sí, así es. Estoy en plena comuna de Santiago, en la parte norte de la comuna de Santiago, así que aquí es donde hemos tenido cuarentena ininterrumpida todos estos meses. Digamos. Desde la primera cuarentena hasta la última, nosotros no hemos dejado de tener. Ok, o sea, tu piel está más blanca, y me imagino, porque no has recibido solcito. Falta vitamina E, creo que, la que da el sol, ya no me acuerdo cuál. Ya, yo soy pésimo también en eso. Bueno, primero antes de comenzar, ¿quién es Jonathan? Si nos pudieras hacer una descripción de ti, o qué te ha dicho Dios de manera personal, que cuando te llamó, no sé, lo que tú quieras responder aquí. ¿Quién es Jonathan? ¿Cómo se define? Ok. Bueno, primero que todo, por la gracia del Señor, y esto lo digo con plena convicción, un hijo de Dios, y como algo que para mí es fundamental y esencial en todo lo que pueda definirse después de eso, digamos, y viene muy por debajo de eso. Entonces, para mí esto es lo primero, adoptado y amado por gracia, y bueno, soy esposo de Priscila, papá de Agustín y Sofía, y también soy pastor, pastor de la Iglesia de Cristo. Sirvo en la Iglesia Presbiteriana, que también trae una contribución importante en lo que es mi identidad, pero yo diría que principalmente mi pasión tiene que ver con servir a la Iglesia de Cristo, tanto con la enseñanza escritural, bíblica, como también cómo esa enseñanza escritural y bíblica se aplica a la vida total, en todos los aspectos: vocación, vida ciudadana, vida en familia, etc. Eso es fundamental. Hay una fuerte tradición en las iglesias presbiterianas como reformadas en cuanto a la vida ciudadana, ¿cierto? Hay una responsabilidad social muy fuerte. Hablaremos de eso más adelante, ya, para que no se me vaya la idea. Súper. Tenemos una pauta que te lo acabo de leer, pero yo meto la cuchara y ahí se empiezan a salir más reflexiones. ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, Jesús es mi justicia, en un sentido muy literal. Es en quién y por quién cualquier valor que podría o pudiera tener mi vida lo tiene en él. No es nada, no existe nada en lo cual yo pueda decir que hay un valor en mí mismo, en mi esfuerzo, en las cosas que hago, en las decisiones que tomo, o en las cualidades morales mías. Para mí todo eso lo encuentro en Cristo. Es lo que yo comprendo, es como yo lo veo, es lo que me ha tomado años también, de alguna forma comprender y abrazar, y que hasta el día de hoy incluso siguen habiendo no pocas luchas para tratar de agarrarme fuertemente a esta realidad. Entonces, para mí Cristo es un referente absoluto por medio de quien yo me comprendo a mí mismo y comprendo el mundo a mi alrededor. Así que, y junto con eso,
eh, es sin duda alguna quien me ha amado como nadie y me ha guardado y me ha tenido una paciencia literalmente infinita a pesar de mí mismo, digamos. Así que ni siquiera sabría por dónde empezar para enumerar toda la paciencia que él me ha tenido y la generosa, y a veces incluso diría escandalosa, gracia que él ha mostrado hacia mí en recibirme de vuelta no sé cuántas veces. Así que, sí, qué hermoso eso, me siento igual. Yo pienso en esto y digo, Jesús me tiene una paciencia tremenda y después viene mi esposa. No sé, es tu caso. sí, de hecho es más o menos así mismo. Las dos personas con más paciencia en esta tierra, digo yo. Bueno, ¿y cómo llegaste a ser pastor presbiteriano? Como, resumiendo un poco, quizás. No es la temática de hablar un poco de tu vida hoy en este podcast, pero sí sería interesante para los que nos están escuchando y no te puedan conocer. Sí, mira, a grandes rasgos tal vez algunos los voy a decepcionar. Yo no hay un tema así como que una zarza ardiente me habló, ni un ángel se me apareció y me llamó, digamos. Ni un tema vocacional. Sí, Claro. yo nací y me crié en la iglesia presbiteriana. Mi abuelo era pastor presbiteriano, así que mi mamá es hija de pastor presbiteriano. Ah, ok. Y mi papá de presbítero oficial de la iglesia, también de la iglesia presbiteriana. Así que yo prácticamente, esta es la vida eclesial que yo conozco. No tenía salida en realidad, esta cuestión iba para allá. O sea, de alguna forma sí. Ahora sí, claramente hay un punto de inflexión muy importante en mi adolescencia, donde no solamente yo tuve un encuentro personal con Cristo y toda esta enseñanza, toda esta formación que a mí se me dio desde mi más tierna infancia adquirió sentido por fin para mí, cuando tuve convicción de pecado por primera vez, cuando por primera vez me acerqué al Señor con un corazón contrito y tuve esta primera experiencia de conversión con el Señor. Para mí fue, evidentemente, hay un antes y un después de eso. Y desde ese punto en adelante siempre tuve como un interés así muy, muy marcado y muy fuerte por querer el anunciar y predicar a Cristo y aclarar las verdades de Cristo hacia otras personas. Siempre. Entonces, ya con 14 años, digamos, 15 años. ¿Tú eras de eso que le predicaba a tus compañeros? Todo eso. Claro, sí. Entonces, a mis compañeros, a mis amigos, qué sé yo, en la universidad, mis compañeros de universidad, discipulé a gente en ese contexto, participé de GBU. Bueno, disculpa que me meta un poco en tu historia porque me pasa absolutamente algo similar. Yo tampoco tuve una llamada en la zarza ardiente. Por ahí por la misma edad también dije, ya, yo quiero dedicar mi vida al Señor. De hecho, mi papá, siempre cuento esto, no quería que me fuera al seminario. Nunca nadie me hizo una oración ni nada. Algo en mí dentro nomás que dijo, yo quiero servir al Señor. Hago este alcance porque algunos a veces, no sé si esta cultura, ¿cómo lo ves tú? Y aquí ya nos metemos de lleno en conversar un poco. Esta cultura como centennial, millennial, quizás hay una tendencia como hay una indecisión adentro y siempre buscar la afirmación externa en base a experiencia, en base a sentimentalismo, emoción o emocionalidad. Digo esto porque hay una inseguridad, sobre todo con respecto a las cosas de Dios. Gente dice, bueno, no sé si realmente Dios me llamó, no sé si sirvo para esto. Pero tu caso es absolutamente distinto. Hay como una cuestión, no, Dios me llamó o simplemente lo amo y punto. No necesito que alguien me lo venga a confirmar. Entonces esta generación está como en eso, sobre todo hasta en tomar decisiones pequeñas de la vida. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, mira, yo la verdad es que lo que tú has resumido ahí, lo que tú resumiste ahora, para mí es una sistematización que yo no he hecho.
honestamente. Yo sé que es más o menos así, pero ya que tú lo resumes de esa forma, claro, a mí me parece que la idea de una búsqueda de experiencias de tal forma que todas sean fuertes, extáticas y profundas, digamos, lleva también termina llevando a una desesperanza en muchos sentidos, termina llevando a la larga, incluso puede caer en un cinismo la persona, porque la verdad es que la vida está hecha de las pequeñas y cotidianas decisiones que uno va tomando y según las circunstancias a uno se las van dando también. Yo creo que esta idea simple de que Dios gobierna toda mi vida, simple pero profunda, ¿no? Sí. Simple pero profunda, de que Dios gobierna toda mi vida y pone delante de uno las circunstancias y pone también en uno el anhelo y el deseo de algo. Y bueno, y cuando ese anhelo y ese deseo coincide con circunstancias donde las puertas se abren, las oportunidades se dan, bueno, uno le da, ¿cachai? Confiando en el Señor y sin tener que ir a un monte a orar y esperar una confirmación sobrenatural, digamos, para todo lo que voy a decidir, ¿cachai? Claro. Entonces yo creo que si no simplemente diciendo Dios es soberano, yo no voy a culpar a Dios por mis decisiones, yo soy responsable de mis propias decisiones delante de un Dios soberano, pero también yo sé que hay anhelos, hay deseos, y si hay puertas abiertas u oportunidades, las vamos a tomar y vamos a tomar esa. Yo creo que es un aspecto donde, a mi modo de ver, hay un. Que yo no sé, por eso decía, yo no sé si es algo millennial, centennial, o si incluso a veces yo me pregunto si es algo evangélico, ¿cachai? Puede ser evangélico, yo creo. De una porque, poca comprensión a veces de cómo tomar decisiones, de una exacto. falta de comprensión de la soberanía de Dios, quizás también puede ser, se mezclan Sí. todas las cosas. Bueno, y el latino es bien indeciso a rato, ¿no? Sí, también. Hay un tema cultural también. Sí. Oye, y ya que tocamos el latino y Latinoamérica, vamos un poco entonces a una de las preguntas que yo tengo acá. Te he escuchado mucho hablar sobre la justicia social, y la iglesia presbiteriana, como todas las iglesias reformadas, o como todas las iglesias que vinieron después de Don Calvino, estaban enfocadas en la construcción de una ciudad, ¿cierto? Y eso fue como el experimento. No sé si está bien mis palabras, tú sabes más, aquí me siento como un ignorante, hablando de Calvino al lado de un presbiteriano, pero tuvo como una suerte de experimento aquí en la tierra, de tratar de que una ciudad, de una nación entera, girara en torno a los principios de Dios. Con el tiempo eso se fue cayendo, ¿cierto? Como es propio de la naturaleza humana. Pero el tema de la justicia social hoy día, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo la iglesia hace parte de esto, pero sin envolverse en esa idea de este mundo, de este sistema? Es un tema complejo. Sí, mira, primero que todo, yo creo que hay un tema con la palabra y el concepto justicia social. O sea, yo creo que ya está de tal forma, lamentablemente, manoseado el concepto que lleva a muchos de inmediato a un rechazo casi automático. ¿Te fijas? Entonces se produce un rechazo prácticamente de una hacia hablar de justicia social porque es sinónimo de marxismo cultural, es sinónimo de ciertas tendencias políticas y agendas morales progresistas, ¿te fijas? Claro. Y es lamentable que la gente sea tan ignorante que entienda que justicia social solo significa eso. Es cierto de que hay un cierto sector, tanto político como ideológico, que se ha autoproclamado como los paladines de la justicia social, son los que más la nombran, la hablan y de alguna manera la proclaman, en fin, tú me entiendes, ¿no? Y hay un sector que hace eso, sí, pero aunque este sector es cierto que hace eso, también es verdad de que el concepto es mucho más profundo y tiene consecuencias y tiene un sentido mucho más, que yo diría que en un cierto sentido es más sencillo, pero también al ser más simple este concepto es también más profundo. Y es la idea de que Dios también quiere que nosotros vivamos relaciones justas unos con otros y que vivamos relaciones justas en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en fin.
Entonces, Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de relación unos con otros. Y eso forma parte de los proyectos de Dios para nuestra vida. Desde esa Entonces, primero que todo, desmitifiquemos la palabra justicia social. En el fondo, ese es mi primer punto. ¿Okay? Ok, deja añadir algo. Sí, Dejemos ahí la claro. idea, para seguir construyendo la idea. ¿Qué es justicia desde el término, entonces, bíblico? Desde el Antiguo Testamento o de la que Jesús habló. Justicia es una relación recta. Okay. Es cuando hay una relación recta conforme, ¿y qué es lo que es recto? Es conforme a los parámetros que Dios estableció. Eso es justicia. Justicia social es cuando yo vivo mis relaciones rectas con mi prójimo. Díganme, es imposible negar que la Biblia abunda sobre esto. Habla de esto desde el Pentateuco, habla de esto en los Salmos, sí. Habla de esto en las cartas del Nuevo Testamento, habla de esto Pablo, habla de esto Santiago, habla de esto Pedro, habla de esto los profetas, y ahí ya ni siquiera hay una abundancia, hay una superabundancia tal vez en los profetas, en Amós, en Isaías, en Jeremías. Entonces, es uno de los temas más presentes en la Escritura. Entonces, sí, claro, si yo tengo un concepto de justicia social, que yo ya me acerco al problema, habiéndole comprado el cuento al progresismo marxista, obviamente que no voy a entenderlo todo mal, porque justicia social no es el concepto progresista, marxista, de la izquierda social, globalista, claro, o lo que le quieran poner. No, justicia es una relación recta, o sea, conforme a los parámetros de Dios. Y cuando nosotros vivimos en relaciones rectas con el prójimo, en nuestras vidas comunitarias, conforme a los parámetros de Dios, estamos viviendo una justicia social. Entonces, primero que todo, eso es justicia social. Claro. Simple, claro, y ampliamente entendido. ¿Cachai? Se ve simple, pero en la práctica es cuando surgen los problemas. Es que es simple, pero no por eso deja de tener profundidad. Sí. De hecho, todo lo contrario, es simple, sí, pero profundo. Entonces, y ahí es donde viene entonces el tema. ¿Cómo nosotros entender esta idea? ¿Te fijas? De cómo nuestras relaciones rectas son unos con otros. Y aquí yo creo que la Biblia también evidentemente muestra por lo menos dos niveles. El primero, las responsabilidades individuales que cada uno tiene que asumir. En esto, el liberalismo político clásico va a defender fuertemente esto y va de alguna manera a... Incluso fue muy común que el liberalismo político clásico del siglo XVIII para adelante generalmente fueran protestantes o en contextos protestantes donde esto floreciera esta visión, porque la visión de la responsabilidad individual es muy fuerte en el protestantismo. Sí. Entonces, hay un cierto nivel en el cual la Biblia habla de la responsabilidad individual que cada uno tiene. Pero hay un otro nivel donde la Biblia es explícita también, de que existen un nivel de estructuras sociales que nosotros vamos construyendo, en las cuales se van reproduciendo ciertas perversiones o ciertas perversidades en cómo nos relacionamos con la viuda, el huérfano, el extranjero, el empobrecido, ¿te fijas? Entonces, toda esta visión es tan clara en la Biblia que también Dios para ello no solamente dio responsabilidades individuales. Dios no dijo simplemente sean generosos y solidarios con su prójimo porque es pura responsabilidad individual. No, Dios claro. No dijo eso. Entonces, Dios no es liberal. Y los liberales que abrazan el liberalismo político son antibíblicos, no porque estén enseñando algo que sea contrario abiertamente a la Biblia, sino porque toman solo una parte de lo que la Biblia dice y olvidan la otra. Claro. Y ese sentido son antibíblicos. Entonces, ¿cuál es la otra parte? Que Dios también estableció leyes, el jubileo, Dios también estableció responsabilidades. Dios, claramente Dios le da la palabra a los profetas como Amós y Miqueas para que responsabilice a los jueces, a los líderes del pueblo de Israel y a los ricos de Israel por causa de los pobres. Dios nunca dijo así, el pobre es pobre porque es flojo. Si trabajara más y llevara adelante sus iniciativas, entonces no habría pobreza. Así que, pobres, arrepiéntanse de su pereza. Ese es el llamado de los profetas. Pues el llamado de los profetas es, ricos, ¿hasta cuándo ustedes van a cobrar intereses usureros? ¿Cuándo se van a favorecer entre ustedes? Claro, el prójimo está en necesidad y ustedes le prestan o le entregan grano para que él pueda producir su campo, pero se lo cobran después con unos intereses tan absurdos que el tipo entonces termina teniendo que vender a su hijo como esclavo. Miqueas dice eso, por ejemplo, Amós. Sí, entonces dice, es responsabilidad de ustedes ricos, ustedes han generado esa pobreza estructural. Entonces existe también la injusticia a nivel estructural, existe la injusticia también a un nivel de cómo nosotros nos organizamos como sociedad, cómo los que tienen más son más responsables. Uno de los grandes principios de la parábola de los talentos que me encanta a mí, es que justamente conjuga las dos cosas de una manera muy sabia. La primera
libertad. Libertad individual para emprender y llevar adelante los proyectos y planes. Tome, aquí está su talento, sea Claro. 1, sean 2, sean 5, no importa. Es su deber, es su responsabilidad individual. Asúmala, invierta, llévela adelante. Pum. Pero esto se junta con la otra parte de la parábola. Usted es responsable. Y si tiene más, es más responsable. Así que si usted tiene más, usted debe responder por lo que tiene. Y aquí hay una idea de la responsabilidad no solamente como una cosa etérea, escatológica. Ojo ahí, porque citaste esa palabra, los talentos, perdón que te interrumpa, Sí, pero sí, por favor. No. esa parábola yo la he escuchado muchas veces en manos de liberales y libertarios económicos, capitalistas, para decir, Dios es capitalista, ¿me entiendes? Por el producir, Ajá. y más encima el que tenía un talento le llegó le llegó Porque no lo invirtió, no porque claro. tenía uno, digamos. Sí. Es porque no lo invirtió, sino que lo guardó. Claro. Ahora, me gusta eso, tomando esta idea, porque dices hay una responsabilidad de justicia personal y hay una justicia estructural. Y de eso Sí, también empezamos a entender la política. exacto. ¿Cómo Jesús se relacionó con la política? Con las ideas políticas, porque en ese tiempo sí había muchas ideas políticas, estaban los saduceos, ¿cierto? Los fariseos, los celotes, cada uno tenía una visión, una cosmovisión de cuál era el problema que había y tenían la solución también, ¿cierto? Y Jesús parece como que esquiva a todos y trae otra propuesta. ¿Cómo ves tú eso? Sí, claro. O sea, primero yo creo que es innegable que Jesús cuestionó el status quo y específicamente cuestionó los grupos de poder. Fariseos, saduceos, los sacerdotes, estaban en una situación de poder con una visión ideológica de que el que era pobre porque era pecador. Entonces esta idea propia y muy similar a la idea neoliberal, de que el que es pobre porque es flojo, y en el fondo es su propia culpa y responsabilidad ser pobre, Claro. esta era la lógica de los fariseos, así que los que defienden estas ideas son más discípulos de los fariseos que de Jesús. Jesús decía que en realidad eso no era así, y él presentó, por ejemplo, la palabra del rico y Lázaro, donde la parábola es escandalosa desde el inicio, porque él dice que el rico se va al lugar de sufrimiento, mientras que Lázaro, que era el pobre que comía de las migajas que caían de la mesa del rico, Lázaro se va al seno de Abraham. Y eso ya es el primer choque cultural de esa parábola, porque choca contra la ideología farisea. La ideología farisea es la siguiente: si nosotros tenemos riquezas es porque hemos sido fieles a Dios, Dios nos ama y nos bendice. Si ustedes son pobres o enfermos o tullidos o ciegos o sordos, ustedes están lejos del reino de Dios. Y por eso tienen todas esas malas consecuencias, enfermedades, defectos físicos, pobreza, un poco similar a la teología de la prosperidad actual. Sí. Esa es la visión teológica de los fariseos. Entonces Jesús viene y rompe con eso abiertamente, primero en una enseñanza como la de la parábola del rico y Lázaro, pero no solamente en sus enseñanzas, sino en su práctica. Él daba prioridad ¿a quiénes? A ciegos, a pobres, a sordos, a cojos, a paralíticos, e iba donde ellos y los sanaba. Y entonces él entendía que estas personas debía ser restaurado en ellos la imagen y semejanza de Dios, ser restaurado en ellos esta dignidad que ellos tienen como imagen y semejanza de Dios, pero que en medio de toda esta ideología estaba, por lo tanto, ellos eran menospreciados y dejados en los márgenes. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús cuestiona el status quo, perfecto. Claro. Pero ahí viene lo otro. Y esa es una de las falacias que más se ha hablado, sobre todo desde octubre del año pasado para acá. Jesús estaría con los que protestan, Jesús estaría en la Plaza de la Dignidad. Sí. Jesús estaría, eso es histórica, bíblica y teológicamente una falacia, pero por donde tú la mires, digamos. O sea, hay que ser o muy ignorante o muy malintencionado. Claro. Porque no es verdad, en el tiempo de Jesús habían grupos revolucionarios. Estaban los celotes. Y otros grupos revolucionarios que literalmente organizaban atentados contra el Imperio Romano para que el Imperio Romano, el imperio opresor, pudiera haber debilitado su poder y así Israel pudiera retomar, ¿cierto? Los judíos pudieran retomar su autonomía en su lugar territorial.
Entonces, Jesús nunca comulgó con sus ideologías, nunca comulgó con esos grupos, se mantuvo aparte de ellos, e incluso lo que él hizo fue llamar a discípulos que venían de esos contextos, ¿cierto? Él tenía entre sus discípulos por lo menos 2 celotes, y algunos dicen que tal vez Pedro haya sido celote. Sí, he escuchado ¿ya? por ahí eso. Aunque no hay certeza, pero Pedro podría haber sido celote. Por algo él estaba con espada cuando toman a Jesús preso en el Getsemaní. O comulgaba con esa idea, don Pedro, ¿cierto? O por lo menos comulgaba, tenía alguna simpatía, claro. Y Jesús justamente los saca de los celotes para decirles, no es así el reino de Dios. El reino de Dios no viene con la espada, el reino de Dios no viene con la violencia. ¿Te fijas? El reino de Dios viene quebrando la lógica de la violencia, dando la otra mejilla, amando al enemigo, dándole agua cuando tiene sed, dándole un plato de comida cuando tiene hambre, al soldado romano que supuestamente me oprime. O que me oprime tal vez, pero que efectivamente yo estoy aquí para servirlo y para amarlo. Yo así quiebro la lógica. Y Jesús demuestra eso finalmente en su propio ministerio. Cuando él, en vez de organizar una revuelta en Jerusalén, después que todos le dicen Hosana, él tiene todas las condiciones para organizar una revuelta y poder entonces levantarse contra el poder del Imperio Romano. Él lo que hace es que justamente en ese momento, cuando él está a punto de organizar la revuelta, entonces hace que todo el pueblo se vuelva contra él. Él, humillado, callado y en silencio, entrega su vida y él termina aplastado bajo el poder del Imperio Romano opresor. Pero justamente su derramamiento de sangre y su sacrificio voluntario el que trae una nueva creación, una nueva vida y una nueva realidad al mundo y a la historia. Entonces Jesús nos dejó el camino. Jesús dijo, el camino no es un pueblo armado que toma el destino en sus manos. Eso es humanismo, antropocentrismo, idolatría de la voluntad humana, idolatría de la voluntad comunitaria. Todo eso es pecaminoso, incluso yo diría más, es diabólico. Tan diabólico como el sistema opresor donde una élite oprime a los demás, que es igualmente diabólica. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Dios nos dice, hay que romper esas lógicas mediante el amor, el servicio, ¿cierto? Y el buscar la gloria de Dios sobre todo. Y vamos rompiendo esa lógica, dando testimonio del Cordero que fue inmolado. Así lo pone el Apocalipsis, ¿no? Damos testimonio del Cordero que fue inmolado con nuestra vida. Entonces yo creo que el plan político de Jesús, que hay un plan político, es muy claro. El plan político de Jesús es una iglesia que se esparce por el mundo para amar y servir, buscando sobre todas las cosas la gloria de Dios. Para amar y servir en todo, con sus vocaciones, con sus llamados, sus profesiones, sus oficios, su participación ciudadana, amar, servir, perdonar, tener compasión. O sea, qué loco sería desde esa dinámica en medio de las revueltas sociales una iglesia que sale a asistir a los que son heridos en las marchas, como también a darle agüita a los carabineros, un sándwich que han estado todo el día ahí, ¿cierto? O sea, el mismo puesto. No tenemos datos, pero venimos a servir. Exactamente, tener una carpita y en el mismo puesto decir, aquí somos la iglesia de Cristo, si tú estás herido por los carabineros, ven aquí que te vamos a cuidar, y si tú eres un carabinero que está herido y necesita atención o necesita agua, ven porque aquí también nosotros estamos para servir. ¿Sabes que yo vi algo así en Estados Unidos con este tema de Black Lives Matter? Muchas iglesias salieron a orar o a adorar a la calle. Sí. Y me impactó mucho cómo unas iglesias salieron al mismo lugar donde había muerto George Floyd. Y entre ellos estaban familiares de George Floyd, creo que era el hermano, que salieron ahí, empezaron a predicar, y de repente gente de distintas razas y etnias se juntaron ahí y terminaron bautizando a gente, y gente de blanco y negro. Perdón la expresión. Sí. Se abrazaban y había reconciliación. Entonces, yo creo que maravilloso, pero también es el Evangelio. Claro. El Evangelio llama a una reconciliación, ¿te fijas? Claro. Entonces, ¿cómo tú percibes que un cristiano está atrapado por ideologías de este mundo? Cuando él no está abierto a la reconciliación. Estos malditos marxistas, comunachos, que lo que quieren hacer es destruir el país y la moral del país. Debieran todos morir. O entonces en el otro extremo, es que todos los pacos tienen que morir, la paca no es mi hermana. Imagínate, ¿qué puede ser más contradictorio con el movimiento feminista que negarle a una mujer el derecho a tener una vocación de servicio público policial? ¿Por qué una mujer no puede tener una vocación de servicio público policial? ¿Qué tipo de feminismo tan ciego hay que tener
para negarle a una mujer su derecho a tener justamente una vida digna mediante una vocación de servicio público en la policía y en las Fuerzas Armadas. Entonces, eso te demuestra que no hay feminismo aquí. Aquí no hay una búsqueda de que todas las mujeres puedan tener sus derechos, con lo cual yo estoy súper de acuerdo. Aquí lo que hay es que las mujeres tengan ciertas cosas según lo que cierta ideología nos ha adoctrinado, una ideología además inventada por hombres. Por lo tanto, lo más interesante es que hay una opresión patriarcal en esa forma de feminismo muy absurda, digamos. La paca no es mi hermana, ¿cierto? Estoy hablando, por ejemplo, esa frase. Entonces, y más encima cuando tú ves, y esto es algo que es un secreto a voces, toda la gente que trabaja en el contexto de uniformados sabe que es así, que la mujer en los contextos uniformados, para poder ascender, pasa por todo tipo de humillaciones y vejaciones, Sí, incluyendo abuso sexual. sí. Porque algunas de ellas, lamentablemente, es la única manera con la cual ellas pueden ascender o la única manera mediante la cual pueden tener, o por lo menos históricamente ha sido así, ojalá que en estos días haya cambiado eso, pero eso es un secreto a voces, digamos, de cómo en el contexto de las Fuerzas Armadas el abuso sexual es una cosa tan común para una mujer que tiene una vocación sincera. Yo quiero servir a mi país como uniformada, y resulta que las fuerzas que deberían defenderme están contra mí, digamos. Entonces, ahí tú ves que lo que hay es una falsa justicia, una justicia que habla de justicia, se llena la boca de justicia, pero es sumamente injusta y produce mucha segregación. Me llamó mucho la atención en estos días, no sé si tú pudiste ver un video que anda circulando de una iglesia cristiana, donde las mujeres de la iglesia cantan la canción que se hizo en Argentina del feminismo, no sé si lo viste. No lo vi. Bueno, o sea, hablando de esto, veo como muchas personas dentro de la iglesia están como confundidas con respecto a estos temas, porque veo que algunos adoptan el feminismo, mujeres cristianas, otros hombres adoptan el liberalismo económico. Claro, tú puedes creer en la idea de una libertad económica, pero algunos abrazan estas ideas como casi si fuera sus idolátricamente, digamos. Claro, son casi militantes, u otros es que son comunistas, siendo cristianos pueden decir yo soy comunista, yo soy socialista. ¿Qué crees tú que hace falta? ¿Educación con respecto a esto? ¿O conocer el verdadero evangelio? ¿O que el corazón se rompa y se rinda realmente al Señor? Las tres cosas. Yo creo que faltan las tres cosas. Yo creo que lo que falta es justamente una formación teológica bíblica con respecto a la totalidad de la vida. Y ahí entonces darte cuenta que el liberalismo parte desde un engaño. El liberalismo dice que la realidad humana es el individuo, fundamental esencialmente, y la responsabilidad individual. Abraham Kuyper, que puede ser acusado de cualquier cosa menos de comunista o de socialista, porque Abraham Kuyper fue el principal luchador contra todo tipo de ideologías revolucionarias en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX en Holanda. Y Abraham Kuyper, que fue político, primer ministro en Holanda, era pastor reformado, etc. Abraham Kuyper decía que si el liberalismo estuviese correcto, entonces lo que Dios habría hecho es que Dios habría formado a todos los seres humanos después de Adán del polvo de la tierra uno por uno, para que así todos fueran individuos que le rinden cuenta directamente a él, a Dios. Pero Dios no hizo eso. Dios creó solamente al primer hombre de esa forma y a la primera mujer de su costilla. Pero a partir de ahí, Dios nos diseñó en una interdependencia orgánica, de tal forma que ningún individuo puede venir a la existencia sin primero una unión comunitaria, que es la unión marido y mujer o hombre y mujer. Entonces lo que él dice es que el principio bíblico no es un individualismo, pero tampoco el principio bíblico es un comunitarismo, sino el principio bíblico es una sana conjunción donde la responsabilidad individual está también entendida bajo la luz de que somos seres comunitarios y que la comunidad permite que el individuo venga a la existencia. Es por la comunidad que el individuo viene a la existencia, porque un hombre y una mujer se unen, y sus cigotos se unen también. Entonces, evidentemente eso permite que... Entonces, desde un hecho biológico tan básico, dice Kuyper, y él hace una lectura, desde ese hecho biológico fundamental, hay un principio teológico que Dios nos está estableciendo.
que somos seres comunitarios, que por lo tanto rendimos cuentas unos a otros y las responsabilidades no son solo individuales, las responsabilidades también son comunitarias. Wow. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros necesitamos entender y liberarnos primero de los dualismos, de las falsas dicotomías. Individuo-comunidad, falsa dicotomía. ¿Sabes dónde queda en evidencia que es una dicotomía falsa? La Trinidad. Sí. Si somos imagen y semejanza de Dios, Dios es una comunidad desde toda eternidad, porque son tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero además de ser tres personas distintas, son un solo Dios. Por lo tanto, están unidos, siendo perfectamente en una unión perfecta y eterna, como un solo Dios. Entonces, la Trinidad nos muestra que tanto las responsabilidades individuales como el carácter comunitario forman parte de lo que nosotros somos. Entonces, para mí, yo creo que hay que romper estas falsas dicotomías. La otra falsa dicotomía, libre emprendimiento o una sociedad y un Estado solidario, una sociedad solidaria. ¿Por qué hay que optar? Claro. ¿De dónde viene la idea de optar entre estas dos cosas? ¿Por qué ¿Te no fijas? podemos hacer un...? Claro, ¿por qué esta falsa dicotomía? Yo entiendo que una de las principales formas de justicia es justamente que se permitan las condiciones para que cualquiera pueda emprender libremente. Yo creo que se atenta gravemente contra la justicia comunitaria cuando no están las condiciones dadas para el libre emprendimiento de cada persona. Se atenta contra la imagen de Dios en el hombre. Se atenta contra la parábola de los talentos. Se atenta contra esta imagen y semejanza de Dios que nosotros somos, que podemos tener ideas creativas, etc. Pero hay que concebir el mercado de otra forma. Entonces, ahí es donde viene el tema. El tema para mí, por ejemplo, es que la idolatría liberal o neoliberal, si se le quiere llamar, consiste en tomar esta realidad, que es una realidad del libre emprendimiento, es bueno para el ámbito de la... Perdón. El libre emprendimiento es bueno para el ámbito de la prosperidad y del desarrollo económico. Pero cuando yo tomo este principio del libre emprendimiento y hago que se transborde de su área y empiece a inundar todas las otras áreas de la vida, y con las lógicas de oferta y demanda yo empiezo a funcionar en mi familia, con lógicas de oferta y demanda yo empiezo a hacer arte, con la lógica de oferta y demanda yo empiezo a proveer educación, con la lógica de oferta y demanda yo traigo salud, con la lógica de oferta, entonces esto empieza a ir a otros ámbitos. ¿Te fijas? O sea, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy en la política es que nuestra política está fundamentalmente regida por las leyes del mercado. Nuestra vida política está regida por las leyes del mercado. Fíjate lo siguiente, ¿qué posibilidades tiene un candidato que no tiene plata para pagarse una buena campaña? Partamos por ahí. Pero vamos a un tema más de fondo. Esto es solamente un tema superficial, pero vamos a un tema más de fondo. ¿Qué es lo que un candidato político busca realizar y busca hacer en su carrera política? Ser elegido, y una vez elegido, mantenerse en el cargo. ¿Cómo yo logro ser elegido y mantenerme en el cargo? Si este es mi objetivo, entonces yo busco medios eficientes, medios económicos, para poder mantenerme. ¿Y cuál es la forma como yo la hago? Yo ofrezco promesas que van a hacer que la gente vote por mí o me reelijan y yo me pueda mantener en el cargo. Pero una vez que yo estoy en el cargo, yo no estoy obligado necesariamente a cumplir esas promesas. Ya obtuve mi meta. Y por otro lado, entonces, yo empiezo a funcionar, vuelvo a decir, con las lógicas del mercado. Yo empiezo a ofrecer al público consumidor, porque ellos son mi público que van a consumir. Ellos cuando me dan mi voto van a consumir mi campaña. ¿Cómo mi campaña se vuelve atractiva a ellos? Pero ¿cuál es mi meta como político? Llegar al puesto y mantenerme. Entonces esta lógica de mercado en la política ha hecho que la política sea sumamente pobre. Tenemos una forma de hacer política que ha empobrecido, donde tenemos a los mismos nombres, compadre, desde que yo era chico. Sí. O sea, desde que yo era chico que está ahí Alamán, yo era chico y está ahí, te fijas, Pepe Out, Girardi, no sé, te fijas, y yo ya estoy viejo, es la misma gente. Entonces, ¿qué diablos pasa aquí? Y
Entonces, este tema es un tema que ya se empieza a hacer, y claro, tú tienes por otro lado como este supuesto renovación de aire fresco, que son las generaciones más jóvenes, que lo que hacen es restaurar las ideologías más viejas y rancias que te puedas imaginar, como el caso del Frente Amplio, con un fuerte estatismo, con una ignorancia muy grande con respecto a las cosas más fundamentales de la macroeconomía. Yo creo que nosotros estamos hoy en un panorama súper complejo. Mientras te escucho con respecto a eso, yo he pensado una idea que tiene que ver con el cansancio de las naciones en todo al menos en Latinoamérica. O sea, todo lo que tú dices trae un cansancio en la gente. Sí. Porque mucha gente cuando iba a las marchas, los periodistas le preguntaban ¿y por qué protesta? Había muchas consignas, o sea, había muchos temas, como un no más FP, feminismo, Ya de todo. de todo, no más tag, ¿sí o no? O sea, Sí, no más tag. salir a la calle era como expresar un poco la frustración que hay frente a un Estado, a un gobierno, que literalmente no se la puede. Ya no hay solución de este mundo que traiga una respuesta clara a las necesidades de las personas. Entonces hay un cansancio colectivo de decir, chuta, estoy aburrido de que, estuve en Santiago, de que tomarme una micro o un metro sea un desafío diario, eterno. Yo andaba en metro y es agotador andar en metro. Es terrible, sobre todo en el verano, cuando ya empieza septiembre, octubre, el calor, la cantidad de gente. Y me imagino en toda Latinoamérica igual. Y por eso creo que es tan importante tener una claridad de que el reino, porque esto también nos libera mentalmente y nos impulsa a poder construir ciudades comunitarias de mejor forma. Bueno, ahí es donde yo creo que entra un tema fundamental para mí, que esta es la lectura que yo hago. Las crisis de las naciones, como tú dices, el cansancio de las naciones, las crisis en los pueblos, las crisis son espirituales, es religiosa. Algunos evangélicos han rajuñado la superficie, han dicho, el problema de Chile es porque hay una crisis moral. Rajuñaron la superficie, el problema no es moral. Eso es moralismo, es la visión clásica del evangelicalismo, que dice que porque la gente se porta mal, ocurren cosas malas. No, la visión yo creo que aquí es más profunda, es espiritual. Aquí lo que nosotros tenemos es una profunda y arraigada adoctrinación en un credo religioso. Y este credo religioso es que el fin principal del hombre es tener bienestar económico y consumir bienes y servicios para siempre. Había un antiguo catecismo, ¿no?, que decía, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Bueno, aquí ellos han dicho que el fin principal del hombre es obtener bienestar económico y gozar de bienes y servicios para siempre. Este credo, este catecismo, ha sido enseñado por más de 40 años sistemática y consistentemente a un Chile que alguna vez fue católico y que valoró mal, más o menos, de manera dualista, como queráis, pero valoró la vida espiritual. Había algún valor en la vida espiritual para el chileno hace tiempo atrás, hace 50, 60 años. Tanto así que incluso en plena Guerra Fría los grandes proyectos de capitalismo y de socialismo eran considerados abiertamente proyectos espirituales, donde por un lado habían cristianos hablando de que era muy importante la libertad, y por otro lado habían cristianos hablando que era muy importante la justicia. Sí. ¿Te fijas? Y había movimientos de la izquierda cristiana, etcétera. Todo eso está en la historia. Aquí que se llama izquierda cristiana. Claro, la izquierda cristiana. Entonces había un tema que se entendía espiritual ahí y de un deber ante Dios, ¿cachai? Pero hoy día ya no es más así. Hoy día el cielo está en silencio para el chileno. El cielo solamente tiene nubes y no hay un Dios ni una vida espiritual trascendente. Y lo único que existe es que el fin principal del hombre es el bienestar económico y gozar de bienes y servicios para siempre. ¿Cuál es el tema? El tema es que esta es la religión del chileno. Y esta es la religión de las sociedades contemporáneas. Entonces aquí hay una idolatría. Hay una idolatría al bienestar económico. Esta idolatría tiene dos caras. Esta idolatría tiene la cara de los que mantienen el status quo. Los sacerdotes de esta religión, por así decirlo, los fariseos y sacerdotes, son los que tienen el poder, los que han tenido el acceso a los bienes y servicios,
han logrado algo de ese, o bastante de ese bienestar económico, y por lo tanto defienden el sistema, porque este sistema religioso, ritualista, y esta liturgia cotidiana a la que nosotros somos sometidos día a día, para ellos les ha funcionado bien. Esta liturgia cotidiana y esta religión establecida, porque tiene dos caras, ¿cachai? Esta religión tiene una cara institucional establecida y tiene una cara profética revolucionaria. Y la institución establecida tiene sus templos, tiene el mall, tiene los bancos, los edificios corporativos. Y fíjate que cuando tú participas de un ritual, hay música litúrgica que te invita a consumir, hay colores litúrgicos, y después tú termináis toda esta experiencia litúrgica de ir a buscar sentido y de sentir que hay un encuentro con lo trascendente, con la felicidad. ¿Cómo yo encuentro la felicidad? Consumiendo. Pues me compré las zapatillas y las escogí y las pude decidir yo, y son conforme a lo que a mí me gusta. Ahora entonces ya estoy contento. ¿Qué es lo que yo voy? Yo cierro este tiempo con un sacramento, con la comunión. Entonces vamos al patio de comidas, y ahí yo voy y selecciono y participo de la comunión y me siento a la mesa con mi familia para participar de este Cordero Pascual, que en realidad es el Big Mac y la cajita feliz. Y entonces participamos de esto y sentimos entonces que este gran aparato institucional religioso nos ha beneficiado. Y los sacerdotes, pontífices y obispos de este aparato religioso materialista lo defienden a morir. Economistas, políticos que defienden este sistema, los grandes empresarios que se han beneficiado de él. Entonces, todos ellos se han beneficiado de este credo. Pero ¿qué es lo que ocurre en este último tiempo? Se levantó un grupo de revolucionarios y de profetas. Estos profetas son de la misma religión, son del mismo credo. Ellos también creen que la felicidad del hombre, que el fin del hombre es tener bienestar económico y consumir bienes y servicios para siempre. Pero ellos están denunciando las grietas de este sistema institucionalmente establecido. Y están diciendo, habemos mucho que no hemos obtenido ese bienestar. Somos demasiados los que no tenemos acceso a bienes y servicios. Y estamos enojados. Así que con un enojo profético, nosotros somos representantes de la ira de Dios. Y por lo tanto, nosotros somos los que traemos el juicio. Nosotros somos la mano del Dios del bienestar. Nosotros somos la mano del Dios del bienestar. Y por lo tanto nosotros venimos aquí con mano dura a traer fuego, a incendiar sus malls. O sea, fíjate cuál era la gran batalla, fundamentalmente espiritual, religiosa. Esa no era una batalla política ni ideológica, era una batalla religiosa por llegar al mall Costanera Center, mientras que por otro lado, los guardias del templo, que eran los carabineros, ¿cierto?, que generalmente están al servicio de los poderes económicos, lamentablemente, ¿cierto? Es una institución maravillosa que yo creo que todo Estado en un mundo caído lo necesita, pero que en la práctica muchas veces están al servicio del poder económico, porque cuando se trata de defender un mall llegan al tiro. Pero cuando se trata de parar unos balazos en la Pobla, se demoran 3 horas en llegar. Si esa es la verdad. Entonces ellos llegaron al tiro y estos guardias del templo, enviados por los sumos sacerdotes del libre mercado, empezaron a defender para que este grupo de profetas y celotes exaltados no se tomaran el templo del consumo y lo incendiaran. Porque estos gallos iban a incendiar el mall Costanera Center. Esa era la intención. Sí. ¿Cachai? Si hubiesen logrado incendiarlo y prenderle fuego a esa torre, esa habría sido una visión apocalíptica. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió el 18 de octubre en este contexto, Carlos? Lo que ocurrió el 18 de octubre, literalmente, fue una visión apocalíptica de la parucía para esta religión. Ellos dijeron, nosotros podemos traer abajo este sistema religioso que se ha levantado y levantar otro sistema distinto. Nuevo Chile, que le llaman. Claro, donde efectivamente el bienestar llegue a todos y donde todos tengamos acceso a bienes y servicios. Ahora, ¿cuál es el gran tema? El gran tema es que en estos dos polos aparentemente opuestos está el mismo Dios, el mismo ídolo y la misma religión y la misma espiritualidad. El fin principal del hombre es el bienestar económico y consumir bienes y servicios para sí. ¿Sí? Estoy, pero anonadado con lo que tú me estás diciendo, de verdad. Sigue. No, simplemente decir que ahí es donde viene nuestro papel como cristianos. Estamos nosotros de manera realmente profética diciendo, cabros, el fin principal del hombre no es el bienestar económico. Gente, la felicidad no la van a encontrar en tener más acceso a bienes y servicios.
¿Estamos nosotros aquí para denunciar que estos son falsos dioses, son falsos ídolos, con falsas promesas de felicidad y bienestar, y que en realidad lo único que va a lograr es traer una mayor frustración al ser humano? Entonces, no importa si tú estás del lado de los sacerdotes que mantienen el status quo, en este contexto a la derecha, o si tú estás del lado de la ira profética de aquellos que están inconformes con los que han quedado rezagados en este sistema, ¿cierto? Que es la izquierda, ¿cierto? Ambos son frutos de la misma idolatría, digamos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que salir de esa lógica. Es lo que Cristo hizo. Cristo salió de la lógica de fariseos y celotes, y él entonces vivió el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Y trajo el reino de Dios a la tierra. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros estamos tal vez con un desafío pendiente. Wow, qué impresionado con la lectura que acabas de hacer, de verdad que sí. De verdad que sí. Digna de que sea estudiada, analizada. Y a veces llevo hartos meses dándole vuelta. Me imagino, y mucha oración también me imagino, ¿no? Porque sí. No es una cosa que venga así como que se te ocurrió de la nada. Sí, no, claro, claramente. El Espíritu Santo, o sea, no es una cosa tan simple de analizar. Veo como en esto entonces la iglesia quizás se desconectó de la realidad y se hizo parte de este mismo sistema. Totalmente. Y creo que esta pandemia vino como a sacar lo que había del mundo en nosotros, para repensar un poquito las cosas. Yo analizaba esto y lo he dicho en otros podcasts, cuando ni siquiera el 1% de la población mundial estaba infectada con coronavirus, ya el sistema económico se estaba cayendo en el mundo. O sea, es súper frágil. Sí, eso, nos dimos cuenta que era súper frágil el sistema económico. Y como las iglesias, cuando les dijeron no pueden reunirse, empezaron a tiritar. Y empezaron a decir, el anticristo, el diablo nos está acorralando. En Alemania, imagínate, dicen que ni Hitler pudo cerrar la iglesia, pero el coronavirus la cerró, por ejemplo. Entonces, sí, eso es lo que dicen, que ni Hitler, en los tiempos de Hitler, pudo lograr que la iglesia se cerrara, imagínate. Es una buena lectura, interesante. Sí, entonces, de alguna manera, podéis escuchar a un alemán decir que esto fue como un gran apagón para la iglesia mundial, y que en esto venía Dios detrás también, diciéndole a la iglesia, oye, reposen, cálmense, ustedes también están participando de este mismo sistema, y si están siendo afectados por esto es porque el mundo también estaba metido en la iglesia. Sí. Los tocó también. Entonces, yo estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, aquellos que vociferan diciendo es que el Estado se está inmiscuyendo en lo que nos debe y cerrándonos y no permitiendo a la iglesia adorar, ahí yo paro y digo, espérate, yo no estoy viendo que el Estado no esté permitiendo a la iglesia adorar. Yo lo que estoy viendo es que el Estado está diciendo no se pueden reunir en templos. Si es así, entonces reunámonos en otros lugares. Entonces yo creo que estamos nosotros de tal manera cooptados a una manera de hacer iglesia, que para nosotros, que no se nos permita reunirnos como iglesia en la manera que estamos usualmente estructurados y acostumbrados, es sinónimo de que se nos está quitando la libertad para adorar. O sea, ¿cuán cooptados estamos por la manera de pensar de este mundo? ¿Sí? Sí. Yo creo que estas son las oportunidades para reunirnos en pequeños grupos, para reunirnos en espacios al aire libre, para reunirnos para que se despierten nuevos liderazgos en la iglesia, para que ya no todos se reúnan alrededor del pastor y que el pastor sea el único que enseña, que predica. O sea, todo esto va a traer a la iglesia y trae a la iglesia una otra forma de entenderse. ¿Cachai? Ahora, claro, cuando una iglesia donde el pastor principal de esa mera iglesia es un autor de muchos libros, que hasta publicó una Biblia anotada, y evidentemente todo gira alrededor de su figura omnipresente, y todos tienen que llegar al templo para escuchar a este gran iluminado de Dios, que es el único prácticamente que tiene la visión correcta de la Biblia. Entonces, cuando esa es la visión que una X iglesia tiene, obviamente para ellos es súper contraproducente que no se les permita reunirse en su templo. Claro. Obvio. Sí. Pero cuando tu concepto de iglesia es otro, es que la iglesia es el pueblo de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que se multiplica, que orgánicamente crece, que el reino de Dios como una semilla,
que aunque es la más pequeña de todas, después brota y crece y se transforma en el más grande de los arbustos y que va creciendo y que se va extendiendo. Cuando tú tienes esta idea del reino de Dios, que es la idea de Jesús, entonces a ti, tú empiezas a pensar, todas estas leyes, restricciones, sí, perjudican un poco cómo estábamos acostumbrados a hacer iglesia, pero no le prohíbe ni le impide a la iglesia hacer nada de lo que tiene que hacer y que ha sido su misión desde siempre. Claro, claro. Claro, aparte de la iglesia pasaban muchas pandemias también. Y ahí está la hospitalidad, por ejemplo. Yo el otro día hablaba de la hospitalidad en la iglesia, de cómo los cristianos se quedaban a ayudar a la gente en la pandemia y no arrancaban de las ciudades. Claro, la forma más clara de hacer iglesia. Sí. Bueno, sin duda hay mucha reflexión con respecto a eso, pero ¿cómo está? La última pregunta, y Sí. pasamos al otro tema porque ya la hora nos está pillando. Sí. ¿Por qué es necesaria la ortodoxia según tu perspectiva hoy en día? Bueno, ¿y qué es la ortodoxia de manera simple para los que están escuchando y no saben? Bueno, para mí la ortodoxia, o sea, la ortodoxia es el comprender o el compromiso irrestricto con las verdades históricas que el cristianismo ha proclamado y que están arraigadas en la Biblia como única regla de fe y práctica. Entonces diría que el primer elemento de una sana ortodoxia es la inspiración de la Escritura, que la Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto, ya que ella es la palabra de Dios y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, entonces nosotros entendemos la Biblia como esta regla que guía todo lo demás. A partir de ahí, hay ciertas verdades que el cristianismo ha establecido, que Dios es trino, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y ciertos elementos que de alguna manera configuran una ortodoxia fundamental. Claro. A mi modo de ver, estas doctrinas y el proyecto o el experimento del liberalismo del siglo XVIII, XIX, inicio del XX, de tratar de romper esta ortodoxia, de deshacerse de ella, como entendiendo que esta ortodoxia era un peso para enfrentar los tiempos modernos, demostró ser totalmente ineficiente y falsa. Porque lo único que logró es que la iglesia entonces perdiera toda su capacidad de salar la tierra. Es lo que pasó en Alemania, ¿eh? En Alemania, ocurrió en el caso presbiteriano, por ejemplo, en Princeton, en el seminario de Princeton en Estados Unidos. Entonces, esto ocurrió en varios lugares. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que entonces el mensaje cristiano se aguó totalmente y perdió toda relevancia, porque la relevancia del mensaje cristiano está no en su capacidad de contemporizar con las ideologías actuales, sino justamente en su capacidad de desafiarlas con una visión profética. Wow. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde se hace imprescindible una visión irrestricta de compromiso claro con la inspiración de la Escritura, con la doctrina de la Trinidad, con las dos naturalezas de Cristo, ¿cierto? Claro. Y con las verdades fundamentales del Evangelio, de gracia, solo Cristo, solo gracia, sola Escritura, sola fe. Entonces, estos elementos, de alguna manera, que componen una ortodoxia protestante, si tú le quieres poner, estos elementos son los elementos que nos permiten hoy dar un testimonio frente al mundo. Entonces, mi punto es, primero que todo, yo creo que no hay que abrir manos de la ortodoxia, porque si abrimos manos de la ortodoxia, renunciamos a Cristo y a apostasía. Para mí es así de simple. ¿Sí? Y en esto tal vez algunos me van a catalogar fundamentalista. Ok, pónganme la etiqueta que quieran, pero la verdad es que esa es la convicción que yo tengo. O sea, perdemos toda relevancia, primero que todo porque nos volvemos apóstatas al negar estas verdades fundamentales de Cristo. Sí. Pero lo segundo, y ahí es donde viene la otra razón, es porque justamente esta ortodoxia, vuelvo a decir, es la única que tiene la capacidad de cuestionar las actuales ideologías del mundo, justamente porque está posicionada fuera de ellas y porque tiene su origen en algo que no está en los elementos constitutivos de nuestra cultura contemporánea. Esto proviene de un antiguo libro, de un antiguo mensaje, ¿cierto?, que es la Biblia, que entendemos haber sido entregado por el Espíritu Santo y que nos desafía, por lo tanto, en todos los aspectos de una manera tal que está arraigado en otra visión. En el fondo, está arraigado en una visión fuera de este mundo y de este contexto contemporáneo. Entonces, ¿cuál es el problema con las teologías que contemporizan, que ceden y que de alguna manera
termina mimetizándose con las ideologías contemporáneas. Y en esta mimetización pierde su capacidad de salar. Entonces, si la sal pierde su sabor, se vuelve insípida, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser pisada por los hombres. Es complicado el tema, o no sé si tan complicado, pero está como tan en la nebulosa hoy en día, como estas ideas se van metiendo dentro de la iglesia, en redes sociales, en Facebook, en todos lados. Escuchaba por ahí alguien decir, nosotros creemos todas las palabras de Jesús, pero las del Antiguo Testamento tenemos que pasarlas por Jesús, porque si Jesús no lo dijo y el Antiguo Testamento lo dice, entonces no tenemos que hacer caso del Antiguo Testamento. No sé si has escuchado de eso, por ejemplo. Sí, sí. Eso es una herejía súper antigua. Eso Sí. se llama marcionismo. Debe ser del siglo III, esa cuestión. Y la resucitan ahora como si fuera una gran novedad. Y como el público evangélico es tan ignorante, Sí. en general, ellos dicen, ¡oh, qué novedoso! Y esa volada es re antigua. Y es una cuestión que claramente no es así. O sea, entonces, ¿qué hago yo con las palabras? Yo le hago una pregunta a la persona que dice, ¿y qué hago yo cuando Jesús dice así, ni una jota ni una tilde de esta ley pasará? Claro, ahí no tienen por dónde... Sí. Entonces, justamente la mejor manera de hacerle caso a Jesús es tomando en serio el Antiguo Testamento. Exacto, sí, comparto absolutamente eso. Y a mí se me ocurría de repente decirle, oye, mejor compra tu libro de Justo González y estudia un poquito la historia de la iglesia, porque Claro, obvio, sí, esto ya viene de vuelta. Mira, yo creo que es tan importante al menos poder analizar esto, sobre todo en el tiempo que estamos, y cómo ver la iglesia actual, la iglesia chilena, y dónde crees que va la iglesia chilena, ¿sí? Tu humilde opinión. Oh, qué difícil. Pucha, mira, no sé honestamente para dónde va. Yeah. Yo creo que sí, nosotros estamos en una situación donde es muy, muy evidente que hay muchos cristianos cuyos corazones han sido cautivados por los ídolos de este mundo. Corazones de cristianos, de creyentes, Sí. de hombres y mujeres de quienes yo no dudo de su salvación, no dudo de su salvación personal, yo no estoy poniendo en cuestionamiento eso. Yo lo que estoy poniendo en cuestionamiento es su capacidad de pensar como cristianos y de articular su visión del mundo como creyentes. En su corazón ellos han creído en Cristo, en su corazón ellos son salvos, en su corazón sin duda alguna ellos se van a ir al cielo y son nuestros hermanos y nos vamos a ver al cielo. Así que yo no quiero que ninguno de ellos se sienta ofendido cuando escuche esto, porque yo no estoy cuestionando eso. Lo que yo estoy diciendo es que su mentalidad es una mentalidad moldeada por las idolatrías de este mundo. Wow. Sí. Entonces, estas idolatrías del mundo, ya sea la de los sacerdotes del status quo, que tratan de mantener el status quo, o ya sea la de los profetas vociferantes que quieren incendiarlo todo, no importa cuál de los dos extremos, o si una posición intermedia entre estos dos extremos sea la que los representa. Sea como sea, están ya pensando con las categorías propias de estas idolatrías. Hay que salir de esas categorías. Hay que superar esas categorías y hay que mirar de otra forma. Hay que mirar con los ojos de Cristo. Yo creo que un primer problema que yo veo en la iglesia hoy día es que está cooptada por las idolatrías contemporáneas, en muchos sentidos, en muchos lugares. Pero lo que yo también veo es que hay un anhelo y un potencial hay un anhelo por un cristianismo más sólido. Y aquí donde hay una pequeña luz de esperanza, donde hay una idea de que nosotros tenemos que retomar una visión del cristianismo más clara. Sí. Como decíamos recién, no más ortodoxa, ¿cierto? Que esté más alineada con esta ortodoxia. Entonces yo creo que aquí es donde está el punto. Yo creo que nosotros necesitamos más ortodoxia, no menos ortodoxia. Y eso nos va a ser más relevante. Un alcance. Algunos confunden ortodoxia con fundamentalismo. Ah, sí, es común eso, pero es que el fundamentalismo es algo muy peculiar. El fundamentalismo es un movimiento del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, que tiene algunos valores importantes, como por ejemplo la defensa de la Biblia y de la Escritura como palabra de Dios. Claro. Bacán, súper bueno. Y otros elementos más, la muerte expiatoria, el nacimiento virginal de Cristo, y buscó defender lo que llamaban en inglés los fundamentals. Claro. De ahí viene la palabra fundamentalista, ¿no? Buscaron defender los fundamentos. Pero este movimiento rápidamente se caracterizó y tenía también de su mismo germen todas las características propias del evangelicalismo norteamericano.
que es muy individualista y muy enfocado en la salvación extramundana, como que nosotros somos almas que en algún momento nos vamos a liberar de esta cárcel que es el cuerpo y nos vamos a ir a vivir al cielo. Y para irte al cielo tienes que creer en este y este sistema de doctrina, y si tú lo crees y abrazas de corazón como individuo, eres salvo. Entonces el énfasis individualista de salvación del alma y extramundano, muy propio del individualismo y del pragmatismo norteamericano, también está en este fundamentalismo. Eso se premió En cambio, la palabra mucho. ortodoxa es una palabra muy antigua. Sí. Es una palabra que no... No traigo el alcance porque hoy día, claro, algunos en esta búsqueda de buscar fundamentos, de buscar algo sólido, caen también en el fundamentalismo, que es la idea gringa, sí. por así decirlo, que se permeó mucho para América Latina. Entonces algunos que a lo mejor no tenían tanta solidez escritural, caen en esta trampa, por así decirlo, fundamentalista, de predicadores o ideas fundamentalistas que al final terminan, a mi modo de ver, a muy personal, dañando el cuerpo de Cristo más que beneficiando un poco a la iglesia, porque Sí. se ponen buscadores de herejía y denunciar y se ponen violentos en el fondo. También Sí, lo vemos claro. mucho eso. Lo cual es una contradicción, porque es una forma muy heterodoxa, ahí no hay ortodoxia, ahí hay heterodoxia. Cuando tú estás justamente buscando el enemigo y tratando de identificar el enemigo y atacarlo. Y uno de los elementos más heterodoxos es que los movimientos fundamentalistas contemporáneos han resucitado una antigua herejía y está en el núcleo de su forma de pensar, que es el maniqueísmo. Wow. El maniqueísmo era una herejía que decía que el bien y el mal son dos fuerzas opuestas, pero iguales, que luchan la una contra la otra. Entonces tú tienes que estar a favor del bien, porque si tú no estás a favor del bien, entonces tú de alguna manera estás cediendo poder al mal para que el mal se apodere. Entonces esta idea maniquea y el temor maniqueo es lo que está a la raíz de los fundamentalismos modernos. Así que el fundamentalismo moderno, curiosamente, es muy poco ortodoxo. Por eso yo no veo que sean sinónimos. Sí, no, pero bueno, es bueno hacer ese alcance, porque quizá algunos nos pueda estar escuchando y pueda asociarlo a esta línea. Wow, ha sido muy, muy interesante esta conversación. He aprendido muchísimo, de verdad. No, gracias a ti por la conversación, muy entretenida. Espero no haberte aburrido. No, para nada, para nada. Yo creo que los que están escuchando este podcast cada vez se han puesto más ñoños. Y los que escuchan esto, creo que los que siguen escuchando el podcast son los que realmente les gusta este tema. Y bueno, y siempre para ir terminando, yo hago 3 preguntas. Uno es que nos recomienden música para escuchar, ya sea una banda, un intérprete, una película y un libro. Pueden ser 2 películas o 2 libros, ahí como lo sienta usted. Ya, pues mira, yo voy a recomiendo un par de cosas. Primero, recomendar en cuanto a música, les recomiendo que escuchen a Bach. Yo creo que hay que escuchar a Bach. Yo creo que le hace falta a la iglesia cristiana actual volver a escuchar a Bach, sí, y a valorarlo y a amarlo. Especialmente yo recomiendo sus cantatas, y como hoy día hay todo tipo de recursos en internet, aunque las cantatas están en alemán, pero uno puede buscar en internet muy fácil, porque además las obras de Bach tienen un numerito, un código y un número. B, W, V y un número. Sí. Entonces, si yo estoy escuchando la BWV 104, entonces yo pongo ahí BWV 104 en Google y me va a salir varios sitios que me tienen la traducción al castellano del texto. Son textos muy edificantes, eran cantatas que se cantaban en el contexto de la liturgia luterana, pero además con una música maravillosa y preciosa que yo creo que es capaz de darle profundidad al alma. Y el desafío es lo siguiente: al inicio les va a costar. Estamos acostumbrados a la música fácil, melosa y sentimental. Entonces, pero una vez que tú empiezas a dedicar varias horas intencionalmente a escuchar un poquito cada día, una cantata diaria, las cantatas duran 20 minutos, 15, 20 minutos. Entonces, escuchar algo, apreciarlo. Después de varias semanas, uno ya empieza a enamorarse y a apreciar un tipo de música más profunda, que yo creo que también le da profundidad al alma. Así que yo recomendaría eso. Sí. Y algo tal vez más contemporáneo, que es lo que yo escucho por lo menos. A mí me gusta mucho la música más folk, y hay un cantante que me gusta mucho que se llama Josh White. Josh White, ok. Sí. Okay.
White como blanco en inglés. Josh White. Oye, quería hacer un Sí, alcance bueno. con lo de Bach. A mí me pasa que, Sí, sí, bueno, últimamente estoy escuchando a Bach y a Brahms y a Vivaldi, estoy como cambiando un poco mi espectro musical. sí. Y pasa algo, para los que están escuchando, te empieza como a limpiar el oído. Hay como una saturación a veces auditiva hoy en día de todos los sonidos electrónicos, el rock, tanta cosa. Y a mí me pasó que cuando volví a escuchar esto, como que mis oídos descansaron. No sé si concuerdas con eso, pero a mí me pasó algo, ¿ah? No, es una súper buena descripción. La comparto Sí, 100%. sí, como que descansaron mis oídos. Bueno, películas, ¿qué nos recomiendas? Chuta, aquí es más difícil porque me gustan muchas películas y depende mucho de qué cosa, digamos, ¿no? Pero ya, yo voy a recomendar dos películas del mismo director, ¿ya? Eh, una se llama El árbol de la vida Esa y te la la otra se llama, ¿no? donde actúa Brad Pitt y Sean Penn, Ya, claro. y la otra se llama Una vida oculta. Ya, Ambas son del mismo director que se llama Terrence Malick. ok. Terrence Malick estudió filosofía y ya tarde en su carrera empezó a dedicarse a la dirección de cine. Y él hizo varias películas en los 70, después dejó de hacer películas por no sé cuánto, como más de 10 años. Y después hizo la delgada línea roja, que esa fue más o menos famosa, la delgada línea roja de él, también es de él. Y Terrence Malick, él es un personaje misterioso, ¿eh? Hay muy pocas fotos de él no tiene mucha aparición en público. El tipo logra reclutar a grandes actores con mucha facilidad porque sus guiones son muy hermosos. Pero lo que él tiene es que él tiene claramente una visión que desafía mucho la visión contemporánea del mundo, tan simplona, consumista, inmediatista, efectista, etcétera. Él tiene un lenguaje, además, como director de cine, súper interesante porque sus obras son muy, muy enfocadas en las imágenes en movimiento. Por lo tanto, él trata de hacer cine lo más puro posible. De hecho, es muy difícil llevar al teatro, casi imposible llevar al teatro sus películas. La mayoría de las películas tú las puedes transformar en una obra de teatro si uno se pone a pensar. Pero Sí, las de él no. Las de él son muy imagen con sonido, sí, imagen en movimiento con sonido, en el fondo, y él va contando así una historia. Entonces tiene una forma de contar la historia que es distinta. sí. Entonces yo los desafío a ver a Terrence Malick. Ok. Y la primera, Árbol de la Vida, es profundamente cristiana la filosofía por detrás. Es sobre si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué Él permite el mal y el sufrimiento en el mundo? Y la película da una respuesta a esa pregunta. Y la respuesta que da es fundamentalmente cristiana. De hecho, haciendo un poquito de spoiler, pero no mucho, No, no, no. la respuesta, la respuesta proviene del libro de Job. Eso es todo lo que les voy a decir. El Ok, loco responde literalmente con el libro de Job. claro. Y la segunda, que es Una vida oculta, también tiene una característica muy interesante, que es una historia real de un hombre austríaco, si no me equivoco, que en el contexto de la Alemania nazi, cuando Austria es anexada, ¿cierto?, al Tercer Reich, eh, él decide que él no quiere pelear en el campo de batalla por Austria y Alemania. Él no quiere pelear porque él se da cuenta que está al servicio de una ideología diabólica. Y esto es un hecho real. Y este hombre entonces va y se oculta en las montañas, en un pueblito en el campo, donde incluso se enamora y tiene una esposa, etcétera, tiene hijos y todo. Y él, en ese contexto, él termina siendo preso y andando totalmente contra la corriente. Y era un hombre que fundamentalmente por sus convicciones cristianas, él terminó siendo preso y muerto en el contexto nazi por no querer echar en la guerra. Wow, Entonces, él toma esta historia real y la cuenta, tiene unos paisajes preciosos, así que Una vida oculta de Terrence Malick. wow. Libros. Más difícil todavía, pues depende de qué. No sé, algo que recomiendes, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Este libro lo recomiendo porque me ayudó mucho a mi fe, me cambió la vida, no sé, no sé. Ya, mira, yo recomiendo, ya, para mí, Verdad Total, de Nancy Pearcey. Nancy Pierce, verdad total. Verdad Total de Nancy Pearcey. Ella es una tremenda autora, epistemóloga,
que trabaja, o sea, con la filosofía de la ciencia, trabajó durante un buen tiempo, y hoy día en realidad ella aborda distintos temas, es una apologista de la fe, Nancy Pearcey, discípula de Francis Schaeffer, y ella, Nancy Pearcey, tiene este librazo que se llama Verdad Total, que es un tremendo libro, y yo creo que es una lectura imprescindible para nuestro cristianismo hoy. Yo creo que Verdad Total es un libro que yo recomendaría, pero sí, al tiro a cualquier cristiano para que lo lea. ¿Sí? Y aparte de eso, tal vez yo recomendaría también siempre El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. ¿Sí? La trilogía. Yo creo que no hay forma más clara de entender el conflicto entre el bien y el mal y el deber que tenemos nosotros como cristianos en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, que ver El Señor de los Anillos y entender cómo esta comunidad del anillo busca cumplir una misión, casi como la iglesia, que tiene que cumplir una misión en un mundo oscuro. Tolkien era cristiano, creo que muchos saben eso, fue una de las principales influencias, uno de los principales amigos que lleva a la conversión de C.S. Lewis. Todos conocemos a C.S. Lewis como autor cristiano, pero pocos saben que Tolkien fue una de las principales influencias para la conversión de Lewis. Y Tolkien entonces aborda muy bien esta temática del bien y del mal y del papel que los cristianos tenemos frente a eso, pero a través obviamente de un cuento de hadas, una alegoría, ¿cierto? Una historia épica como El Señor de los Anillos. Yo diría que eso también recomendaría. Entre los libros y las películas, ¿te quedas con los libros? En cuanto al Señor de los Anillos. Una buena pregunta. O sea, que siempre el libro es el libro, nunca una película. Yo creo que son ámbitos distintos. Yo creo que incluso la comparación con libro y película es un poco injusta, porque nunca una película va a lograr lo que hace un libro. Claro. ¿Por qué lo que hace un libro? Un libro te describe con palabras cosas que tú las imaginas. Y eso es, pero insuperable. En cambio, ¿qué es lo que hace una película? La película te pone la imagen y te dice, así tienes que imaginar. Y te dirige la imaginación. ¿Tú te imaginas el libro como estaba en la película? Bastante, sí, creo que fue bastante fiel, sí. Incluso porque está basado en algunos dibujos antiguos también, y yo había visto algunos dibujos. Pero hay cosas que fueron distintas en la película. Yo lo imaginaba de otras formas y en la película aparecen de otra manera, ¿cachai? Y honestamente yo creo que ese ejercicio de cómo las letras despiertan la imaginación es algo que siempre el libro va a ser superior a una película. Siempre, siempre. Porque va a poner tus enanitos a funcionar mucho más. Bien, Jonathan, de verdad ha sido un placer compartir contigo, hemos aprendido muchísimo, yo sé que los que escuchan este podcast sagradamente van a aprender muchísimo también. Palabras finales para ya llegar al final, o sea, perdón, al término de este podcast. Al término, sí. No, solamente agradecerte por la oportunidad, agradecerte por la oportunidad de poder compartir y conversar, por la paciencia de escuchar, también no solo a ti, sino a todos los que escuchan, y nada, yo creo que el llamado para nosotros es a ser fieles testigos del Cordero. Yo creo que ese es el llamado, seamos fieles testigos del Cordero, y ser fieles testigos es no solo proclamar lo que el Cordero hizo, sino también vivir la vida como el Cordero la vivió, vivir la vida como Cristo la vivió. Las dos cosas van siempre juntas. Entonces, hagamos eso.